El olor a desinfectante y a una tristeza antigua impregna cada rincón de esta habitación. Es un olor anónimo, que se adhiere a las sábanas finas y a las paredes de un beige sin vida, el color de la resignación. Miro por la ventana, pero la vista es solo un trozo de cielo gris de Madrid, enmarcado por barrotes discretos que intentan pasar por decoración. No hay nada aquí que hable de mí. El silencio es lo que más pesa. Una ausencia densa que contrasta brutalmente con la sinfonía de vida de mi apartamento en Chamberí, donde cada libro en la estantería, cada nota que yo tocaba en el piano de cola, contaba un capítulo de mi historia. Allí, el aire olía a aceite de oliva, a romero y al polvo de los libros de historia de mi difunto marido. Aquí, huele a final. Me encojo en el chal de lana que parece demasiado grande para mis hombros ahora encorvados. La mujer que veo reflejada en el cristal de la ventana no es la Pilar que comisariaba exposiciones de arte con pasión, que caminaba erguida por las calles de Madrid, observando la arquitectura y la vida. Esta es una versión desvaída, una caricatura frágil de mí misma. Mis ojos, antes entrenados para encontrar la belleza y el significado oculto en un cuadro, ahora parecen perdidos, anegados por una decepción que todavía no puedo nombrar por completo. Mis manos, con la piel fina como el papel y manchada por el tiempo, reposan inertes sobre mi regazo, inútiles, como si hubieran olvidado cómo sostener un pincel, un libro, la mano de mi hijo. El sonido de zapatos caros resonando en el pasillo estéril anuncia su llegada. Es un sonido preciso, confiado, el sonido de Hugo. Siempre ha caminado como si el mundo debiera apartarse para dejarle paso. La puerta se abre sin un golpe previo, y él entra, trayendo consigo el aroma de un perfume caro que parece luchar contra el aroma antiséptico de la habitación. Su traje está perfectamente entallado, su pelo impecable, el reloj en su muñeca brilla bajo la luz fría de la lámpara, fluorescente. Lleva un maletín de cuero negro en una mano y su sonrisa está tan bien construida como su apariencia, una fachada de preocupación filial que no llega a sus ojos. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz es suave, controlada, el tono que usa para calmar a inversores nerviosos. Se inclina y me besa la frente, un contacto frío y rápido que no transmite ningún calor. No respondo, solo lo observo. Las palabras parecen atrapadas en mi garganta, un nudo de dolor y confusión. Hace una semana, me trajo aquí con la promesa de que sería solo por unos días, para observación y descanso, después de un tonto mareo. Le creí, porque una madre siempre quiere creer en la bondad de su hijo. Ahora, el maletín de cuero en su mano me dice que la mentira ha terminado, y la verdad será mucho más dolorosa que cualquier caída. Él acerca la silla incómoda a mi cama, y el sonido de sus patas arrastrándose por el linóleo me produce un escalofrío. Coloca el maletín sobre la mesita de noche con un golpe, sordo, un sonido final, como el de un mazo de juez. El lustroso cuero negro parece un objeto ajeno en este ambiente de falsa sencillez, un símbolo de un mundo al que ya no pertenezco. Un mundo de negocios, de contratos, de valores que no se miden en amor o memoria. Siento que mi corazón se acelera, un latido débil e irregular contra mis costillas, mientras mis ojos se fijan en ese objeto, anticipando la herida que está a punto de abrir con las herramientas que guarda dentro. Comienza con un suspiro, el suspiro de un hombre abrumado por responsabilidades que él mismo ha creado. «Mamá, hemos hablado con los médicos. Creen que tu estado requiere cuidados constantes, supervisión». Su discurso es un monólogo ensayado, lleno de eufemismos y una falsa preocupación que me insulta. Habla de mi seguridad, de mi bienestar, palabras que en su boca pierden todo significado y se convierten en meras piezas de su ajedrez financiero. No me mira a los ojos mientras habla. Su mirada se desvía, hacia la ventana, hacia el pasillo, a cualquier lugar menos al rostro de la mujer que le dio la vida y que ahora está a punto de que él se la robe. Con un gesto deliberado, abre el maletín. Mis ojos se posan en los papeles que saca. Una pila de hojas blancas cubiertas de un lenguaje jurídico que no entiendo.
pero cuyo propósito siento en mis huesos. Me explica, con la paciencia condescendiente de quien habla con un niño, que son documentos para darle un poder notarial, un poder para administrar mis bienes, dice, para facilitar las cosas. La palabra apartamento finalmente surge, dicha de manera casual, como si fuera solo un elemento más en una lista de tareas. Necesita vender el apartamento para costear mi cuidado a largo plazo, aquí, en esta institución que ha elegido para mí. Un frío se extiende por mi pecho. No. La palabra sale como un susurro, débil, casi inaudible. Hugo, esa casa. Intento hablar de su padre, de las paredes que nos vieron crecer, de la biblioteca que construyó con sus propias manos, del sol de la tarde que entra por el balcón e ilumina las marcas en el suelo donde él aprendió a caminar. Intento evocar el valor sentimental, el único valor que me importa, pero mi voz falla. La imagen de mi hogar, mi refugio, mi museo personal, siendo invadido, tasado y vendido por extraños, es una profanación que me deja sin aliento. Es como si estuviera vendiendo mi propia alma. La máscara de preocupación de Hugo finalmente cae, reemplazada por una impaciencia irritada. Su mandíbula se tensa, se inclina hacia adelante. Su voz ahora es un susurro bajo y cortante, desprovisto de cualquier afecto. Ya no intenta convencerme. Me está informando de una decisión ya tomada, una sentencia que él mismo ha dictado. Mamá, no seas infantil. Tenemos que ser prácticos. El apartamento es un activo y necesitamos liquidez. Beatriz y yo tenemos planes, tenemos deudas. Tu mantenimiento aquí es caro. La frialdad con la que habla de dinero, de sus problemas, como si fueran más importantes que mi vida, es la primera puñalada. Entonces, asesta el golpe final, las palabras que se convertirán en la banda sonora de mi pesadilla. Mamá, ya no puedes vivir sola. Es un estorbo para nosotros garantizar tu seguridad. Este es tu lugar ahora. La palabra estorbo explota en el silencio de la habitación. Estorbo. Un obstáculo. Un peso. Un objeto no deseado. En toda mi vida he sido tantas cosas. Esposa, curadora, amiga, madre. Pero nunca, ni en mi peor miedo, imaginé que me convertiría en un estorbo para mi único hijo. La palabra resuena, rebota en las paredes beige y se instala en mi corazón, rompiéndolo en 1000 pedazos. El silencio que sigue es más pesado que cualquier grito. Lo miro fijamente, viendo por primera vez no al niño que crié, sino a un extraño con su rostro. Un hombre consumido por la codicia. Un hombre para quien el amor y la lealtad son solo conceptos abstractos, fácilmente descartados cuando se vuelven inconvenientes. No muestra remordimiento, solo la frustración de quien encuentra un obstáculo inesperado en su camino. La imagen que tenía de mi hijo, construida a lo largo de 43 años con amor y sacrificio, se derrumba en un instante, reducida a cenizas por una única y cruel palabra. Coloca los papeles y un bolígrafo sobre mi regazo, encima de mis manos temblorosas. Piénsalo, mamá. Es lo mejor para todos. Su voz intenta sonar razonable, pero la amenaza está implícita. Se levanta, se ajusta la chaqueta y camina hacia la puerta sin mirar atrás. No ofrece una palabra de consuelo, no hay un último gesto de cariño, solo el sonido de sus pasos que se alejan, dejando atrás la devastación que ha causado. La puerta se cierra con un suave clic, sellando mi destino, encerrándome en mi nueva realidad de ser una carga desechada. Permanezco inmóvil. El peso de los papeles en mi regazo es insoportable. Me arden los ojos, pero solo una lágrima logra escapar, trazando un camino lento y cálido por mi mejilla. Arrugada, cae sobre el documento, emborronando la tinta justo sobre la palabra venta. En ese momento, la humillación me consume, una ola de vergüenza e impotencia. Soy Pilar, 79 años, un estorbo. Sin embargo, bajo el dolor abrumador, algo más comienza a surgir. Una brasa diminuta, casi extinguida, de rabia y desafío. La mujer que analizaba arte, que encontraba fuerza en la belleza, todavía está aquí, y se niega a ser borrada.
En la quietud forzada de aquella habitación, las noches eran las más largas. El eco de la palabra estorbo me atormentaba, intentando convencerme de su veracidad. Pero entonces, en medio de la oscuridad, la voz de mi marido, Javier, surgía en mi memoria, clara como si estuviera a mi lado. Recordé una tarde, años atrás, mientras limpiábamos sus libros de historia. Nuestra casa es como un museo de nuestras vidas, Pilar, dijo, con esa sonrisa amable suya. Cada objeto cuenta nuestra historia. Nunca dejes que nadie la borre. Sus palabras se convirtieron en mí, faro en la oscuridad, el ancla que me impidió hundirme en la marea de la desesperación. Yo no era un estorbo, era un museo viviente, y no permitiría que mi colección fuera liquidada. Ese recuerdo encendió la brasa de mi dignidad. La humillación que Hugo me impuso se transformó en combustible. La tristeza dio paso a una resolución fría y cortante. Yo no era una viejecita frágil y senil esperando el final. Yo era Pilar, la mujer que dedicó su vida a preservar la belleza y la historia. Y mi propia historia no sería una excepción. Miré mis manos, que antes veía como inútiles, y las vi de otra manera. Eran las manos que habían acunado a mi hijo, que habían hojeado incontables libros de arte, que habían amado a un hombre bueno. Eran manos fuertes, y iban a luchar para recuperar lo que era mío por derecho, no por valor material, sino por valor de vida. Fue entonces cuando recordé un pequeño tesoro escondido en el fondo de mi bolso, un objeto que el personal de la residencia consideró insignificante, un viejo móvil, sencillo, con botones grandes, que guardaba para emergencias. En la oscuridad de la noche, cuando el único sonido era la respiración rítmica de otros residentes por los pasillos, lo saqué. La pequeña pantalla se iluminó, un destello de esperanza en mis manos temblorosas. Marqué el número que no había usado en años, el número de la sobrina de mi mejor amiga, Sofía, una joven abogada cuya ambición e inteligencia mi amiga siempre elogiaba. Con cada tono de la llamada, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Estaba a punto de declarar la guerra a mi propio hijo. ¿Diga? La voz de Sofía al otro lado de la línea sonaba somnolienta, pero alerta. Intenté explicar mi situación, mis palabras tropezando unas con otras, la vergüenza y la urgencia luchando por la primacía. Soy Pilar, amiga de su tía. Necesito ayuda. Pude sentir su vacilación, la desconfianza natural de quien recibe una llamada extraña de una anciana en una residencia, en mitad de la noche. Pero persistí, mi voz ganando firmeza al contarle lo del apartamento, los documentos, la palabra cruel que me había definido. No supliqué. Relaté los hechos con la precisión de una curadora describiendo una obra. Y fue esa dignidad, en medio de la desesperación, lo que la hizo detenerse y escuchar de verdad. Hugo y Beatriz volvieron unos días después, esta vez con una táctica diferente. Trajeron mis pasteles favoritos y un ramo de flores que parecía una disculpa. La preocupación en sus rostros era una actuación digna de un gran teatro. «Mamá, estábamos tan preocupados», dijo Beatriz. Su voz melosa me provocaba náuseas. «Solo queremos tu bien. Firma los papeles y todo esto se acabará». Pintaron un cuadro de un futuro tranquilo para mí, financiado por la venta de nuestra casa. Era una tortura psicológica, un intento de hacerme sentir culpable y egoísta por aferrarme al pasado, por aferrarme a mi propia vida. Por un momento fugaz, mientras miraba el rostro de Hugo, el rostro del niño al que enseñé a leer, el dolor de la traición fue reemplazado por una punzada de culpa maternal. ¿En qué me equivoqué? ¿Fue el amor que le di insuficiente para enseñarle lo que realmente importa? La duda me carcomió, una voz insidiosa susurrando que tal vez luchar contra él me convertiría en una mujer amargada y vengativa, exactamente la imagen que él quería pintar de mí. El conflicto interno era una tormenta, el instinto de perdonar a mi hijo en guerra contra él, instinto de supervivencia de la mujer que él intentaba borrar. Pero entonces miraba sus ojos, y no veía a mi niño, solo la fría ambición de un extraño. La batalla no era solo interna. La administración de la residencia El Buen Descanso era un monstruo burocrático. Para ellos,
Yo era la habitación 2B, un número en una hoja de cálculo de costes. Mis intentos de explicar la situación, de pedir usar un teléfono con más privacidad, eran recibidos con sonrisas condescendientes y promesas vacías. Lo comprobaremos, señora Pilar. Cálmese, todo se resolverá. Yo era invisible, mi voz ahogada por la rutina impersonal del lugar. Esa indiferencia institucional era casi tan dolorosa como la traición de Hugo, pues confirmaba su narrativa. Yo era solo una vieja, una pieza que mover y administrar, sin voluntad propia. La primera visita de Sofía fue como una bocanada de aire fresco en aquel ambiente estancado. Era joven, con ojos inteligentes y una energía que contrastaba con la letargia del lugar. ¿No? Me trató como a una anciana confusa. Me escuchó, hizo preguntas agudas y analizó la copia de los documentos que logré guardar. Mientras hablaba, toqué el pequeño broche de plata que siempre llevo, un regalo de Javier. Le conté la historia detrás de él y vi en sus ojos un destello de comprensión. No veía solo un caso legal, veía una historia que merecía ser defendida. En ese momento, dejé de ser una cliente y me convertí en una causa para ella. Será una lucha, Pilar, dijo Sofía, su voz seria, pero alentadora. Hugo alegará que usted no tiene capacidad para tomar sus propias decisiones. Necesitamos demostrar que está equivocado. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente, antes nublada por la tristeza, se volvió increíblemente clara. Discutimos estrategias, nombres de amigos que podrían testificar a mi favor, detalles financieros que podrían exponer las deudas de Hugo. La curadora de arte en mí despertó. Empecé a organizar los hechos de mi vida como si estuviera montando una exposición. Cada recuerdo una prueba, cada dolor una pieza del rompecabezas que demostraría mi cordura y su codicia. Pocos días después, Sofía me llamó con la primera buena noticia. Había conseguido una orden judicial cautelar, una orden provisional que prohibía cualquier transacción que involucrara mi apartamento hasta que se celebrara una audiencia de competencia. Fue una pequeña victoria, un escudo temporal, pero para mí pareció monumental. Sentí una ola de fuerza recorrer mi cuerpo, una sensación que no había experimentado desde la muerte de Javier. La esperanza, que parecía haberme abandonado para siempre, volvió a residir en mi pecho. Ya no estaba sola en esa lucha. El engranaje de la justicia, aunque lento, había comenzado a girar a mi favor. La notificación judicial le llegó a Hugo como una bomba. Su siguiente visita no tuvo flores ni dulces. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó, su voz baja para que las enfermeras no oyeran. ¿Contratar a una abogada? ¿Intentas arruinarme? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me río. Él no veía la traición, solo el obstáculo que yo había puesto en su camino. La amenaza ya no era velada. Dejó claro que usaría todas las armas para declararme incapaz, para despojarme de todo. La guerra estaba oficialmente declarada. El viaje de Pilar para recuperar su dignidad apenas comienza, y la batalla contra su propio hijo la llevará a un límite que jamás imaginó. Cada paso será una prueba de su fuerza y coraje. Si estás de su lado, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que sucede a continuación es un acto de superación tan inesperado que cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y la familia. Créeme, no querrás perderte el sorprendente final de esta historia. Los meses que siguieron fueron un ajedrez lento y agotador. Hugo, seguro de que la justicia solo vería a una anciana confundida, manipulada por una abogada oportunista, me subestimó. Creía que el tiempo y el aislamiento en la residencia me harían ceder. Mal sabía él que cada día en ese lugar beige, cada comida insípida, cada sonrisa condescendiente de las enfermeras, solo fortalecía mi resolución. Aconsejado por sus propios abogados de mantener las apariencias, cesó las amenazas directas, pero su impaciencia era palpable. Necesitaba el dinero, y mi negativa a desaparecer silenciosamente estaba arruinando sus planes perfectamente calculados. Su arrogancia fue su mayor error.
Nunca creyó que la madre que consideraba un estorbo pudiera realmente contraatacar. Convencido de que la orden judicial era solo un contratiempo burocrático, decidió forzar la situación. Llegó a mi edificio en Chamberí una mañana soleada, acompañado por un agente inmobiliario de aspecto escurridizo. Caminaba con la pose de propietario, señalando la fachada clásica, hablando del potencial de mercado y de los valiosos metros cuadrados. El agente, impresionado, tomaba notas, vislumbrando una generosa comisión. Hugo veía ladrillos y argamasa, un activo a liquidar. Era incapaz de ver las ventanas por las que yo había visto pasar la vida, el balcón donde mi marido leía el periódico cada domingo, la puerta que se abrió para recibir a amigos, familiares y décadas de recuerdos. Con aire de superioridad, sacó su manojo de llaves e introdujo la que siempre había sido la llave de la casa de su infancia en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, la frustración comenzando a fruncir su ceño. Sacudió el pomo, pero la puerta permaneció sólidamente cerrada. Confundido, examinó la cerradura y se dio cuenta. Era nueva, brillante, diferente. La cerradura había sido cambiada. Su confusión se transformó rápidamente en una ira fría. ¿Cómo era posible? ¿Quién se atrevería a impedirle la entrada a lo que él ya consideraba su propiedad? Ese pequeño trozo de metal era un acto de desafío que no podía comprender. En ese preciso instante, un taxi negro se detuvo junto al bordillo. La puerta trasera se abrió y yo salí, ayudada por el conductor. No era la mujer encogida en un chal de lana que él había dejado en la residencia. Le había pedido a Sofía que me trajera algunas de mis mejores ropas. Llevaba un pañuelo de seda de colores en el cuello, un broche de plata brillando en la solapa de mi abrigo, y mi pelo, antes desaliñado por la apatía, estaba peinado. Me apoyaba en un bastón elegante, más por equilibrio que por necesidad, y mis hombros estaban erguidos. Pero el mayor cambio estaba en mi mirada. Era directa, firme, y totalmente desprovista del miedo que él esperaba ver. Hugo se quedó paralizado, el shock estampado en su rostro. El agente inmobiliario miraba de mí a él, con evidente incomodidad. «¿Mamá? ¿Qué significa esto?», tartamudeó Hugo, su voz perdiendo toda la compostura. Dio un paso hacia mí, la furia reemplazando a la sorpresa. No estaba viendo a su madre. Veía su plan desmoronándose, su castillo de naipes, financiero siendo derribado por una brisa de dignidad que no había previsto. Para él, mi presencia allí, de pie, fuerte, era una traición. Una ruptura del papel de víctima indefensa que él había escrito para mí en su guión egoísta. Su ira explotó, cruda y sin filtros, revelando la verdad detrás de toda su falsa preocupación. «Estás arruinando mi futuro. ¡Mi futuro!», gritó, la voz resonando en la calle tranquila. «Esa casa es mi herencia. Es lo que me debes por derecho». La palabra herencia fue dicha como si yo ya estuviera muerta, como si mi único propósito restante fuera facilitarle la vida después de mi partida. No hablaba de amor, de cuidado, de familia. Hablaba de dinero, de derechos, de un futuro que sentía que yo le estaba robando simplemente por seguir existiendo y luchando por mi propia vida. Lo miré fijamente, dejando que su ira se rompiera contra mi calma como las olas contra una roca. No grité, no lloré. La mujer que había humillado en la residencia había encontrado una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Mi voz, cuando hablé, era firme, clara y sin una pizca de odio. El odio lo colocaría en el centro de mi historia, y ya no le daría ese poder. «No, Hugo», dije, y el sonido de mi propio nombre en mi voz sonó poderoso. «Esta casa no es tu herencia. Esta casa es mi vida». Y entonces usé el arma que él mismo me dio, la palabra que usó para descartarme, convirtiéndola en mi escudo y mi espada. «Y tú me enseñaste algo muy importante, hijo mío. Me enseñaste que cuando algo en nuestra vida se convierte en un estorbo, un peso que nos impide seguir adelante, debemos liberarnos de él». Lo miré directamente a los ojos, viendo cómo la comprensión comenzaba a surgir en medio de su furia.
el horror de que sus propias palabras fueran usadas en su contra. Estaba empezando a entender que la mujer que intentó romper se había reconstruido con los mismos pedazos que él dejó atrás. El golpe final fue silencioso, pero demoledor. Me he liberado de la responsabilidad de borrar mi historia para financiar tus errores. Cada palabra fue dicha con una claridad absoluta. El agente inmobiliario, sintiendo la inmensa tensión y dándose cuenta de que no habría negocio, se retiró discretamente, murmurando una disculpa y desapareciendo por la calle. Hugo se quedó solo en la acera, mirándome, completamente desarmado. Esperaba lágrimas, súplicas, debilidad. No estaba preparado para la dignidad. No estaba preparado para la fuerza de una mujer que decidió que su amor propio era la única propiedad que él nunca podría quitarle. Se quedó allí, sin palabras, mientras yo me daba la vuelta. Sacaba mi nueva llave del bolso y abría la puerta de mi casa. El clic de la cerradura al abrirse fue el sonido más dulce que he oído jamás. Fue el sonido de mi libertad, de mi victoria. Al entrar y cerrar la puerta, dejé atrás no solo a un hijo que me había traicionado, sino también a la mujer frágil y asustada en la que me había convertido. En ese momento, en la entrada de mi casa, bajo el sol de Madrid, ya no era un estorbo. Era la dueña de mi vida. Era Pilar. Y estaba de vuelta. La victoria en la puerta de mi casa fue el final de la batalla, pero no el final de mi viaje. Vivir en ese apartamento, por mucho que lo amara, ahora traía la sombra de lo que sucedió. Cada rincón guardaba no solo los recuerdos felices con Javier, sino también el eco amargo de la codicia de Hugo. Entonces, tomé una decisión que sorprendió a Sofía, pero que para mí era el paso final de mi liberación. Decidí vender el apartamento, pero en mis propios términos. No era una huida, era una elección. Estaba podando las ramas secas para que el árbol de mi vida pudiera florecer de nuevo en otro lugar, bajo un nuevo sol. Ya no necesitaba esas paredes para proteger mi historia. Ahora, la llevaba dentro de mí, con el considerable valor de la venta, que superó los 1.2 millones de euros. Podría haber vivido en cualquier lugar, con cualquier lujo, pero no buscaba opulencia. Buscaba vida. Me mudé a Sevilla, a una comunidad de vida asistida de alto nivel, cerca de Sofía y del cálido sol de Andalucía. Mi nuevo hogar era un apartamento luminoso, con un balcón lleno de geranios, con vistas a un jardín vibrante donde los residentes practicaban yoga por la mañana. El aire olía a azahar, no a desinfectante. Había risas en los pasillos, música en vivo en el patio y un respeto genuino por la individualidad de cada uno. Cambié la soledad impuesta por una comunidad elegida. Con el resto del dinero, hice la cosa más importante de mi vida desde que me convertí en madre. Creé la Fundación El Nido Vacío. El nombre era una ironía deliberada, una resignificación del dolor. La fundación tenía un propósito claro: patrocinar actividades culturales y artísticas para personas mayores en residencias, especialmente aquellas con pocos recursos. La misión era llevar música, arte, poesía y, sobre todo, dignidad a aquellos a quienes la sociedad, y a veces la propia familia, había decidido olvidar. Era mi forma de transformar la crueldad que sufrí en una fuente de belleza y conexión para cientos de otras personas. No era solo la financiadora, me convertí en la principal voluntaria. 3 veces por semana visitaba diferentes residencias. Una tarde, me encontré frente a un pequeño grupo, proyectando imágenes de Las Meninas de Velázquez en una pared blanca, mientras hablaba de la composición, la luz, el misterio en los ojos de la infanta Margarita. Sentí mis ojos brillar, con una pasión que pensé que había perdido para siempre. No solo estaba hablando de arte, estaba compartiendo mi alma, ofreciendo una ventana a un mundo de belleza a personas cuyos mundos se habían vuelto pequeños y grises. Les estaba devolviendo la vista. En aquellos rostros arrugados y atentos, me veía a mí misma, a la mujer que fui en la habitación 2B.
Veía el hambre de una conversación que no fuera sobre medicamentos o enfermedades. Veía la sed de ser vistos como personas, con historias, pasiones y sabiduría. Después de una charla, una señora de manos temblorosas me cogió la mía y con los ojos llorosos susurró: «Gracias. Hoy, usted me ha hecho sentir que todavía existo». En ese momento, comprendí que mi dolor no había sido en vano. Se convirtió en el puente que me conectaba con ellos, la llave que abría puertas cerradas de soledad y les mostraba que todavía había vida por vivir. Mientras mi vida se llenaba de propósito, la de Hugo se vaciaba de su brillo artificial. La noticia de lo que intentó hacer se extendió entre la familia y su círculo social. La vergüenza, sumada a las deudas que ya no podían pagarse, le obligó a venderlo todo. El coche de lujo, el reloj caro, el apartamento de diseño donde él y Beatriz daban fiestas. Se mudaron a un modesto apartamento alquilado en las afueras, un lugar con paredes finas y sin el glamour que tanto valoraban. El silencio entre ellos era pesado, lleno no de consuelo, sino de la acusación mutua de un fracaso compartido. La consecuencia de sus actos fue una bancarrota que iba más allá del dinero. Perdió el respeto de sus colegas, la admiración de sus amigos y, lo más importante, perdió a su madre. La riqueza que tanto persiguió se reveló como un espejismo, y al intentar agarrarla, cayó en un desierto de aislamiento. Él y Beatriz ahora estaban atrapados en una vida que despreciaban, obligados a reconstruir desde cero, atormentados por el fantasma de la vida lujosa por la que sacrificaron todo, solo para descubrir que sus cimientos estaban podridos. No heredó mi apartamento, pero heredó el vacío de sus propias elecciones. En Sevilla, construí una nueva familia. Una familia que no era de sangre, sino de alma. Sofía se convirtió en la hija que nunca tuve, visitándome para tomar el té los domingos en mi balcón. Hice amistad con otros residentes, artistas, profesores jubilados, personas con historias fascinantes. Compartíamos cenas, íbamos a conciertos, nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Era una vida rica en afecto, en respeto mutuo y en alegría genuina. Descubrí que un hogar no está hecho de 4 paredes, sino de las personas con las que eliges llenarlo. Mi nido ya no estaba vacío, estaba lleno de un nuevo tipo de amor. Mirando hacia atrás, al dolor y la humillación, ya no sentía amargura. Hugo me dio, sin querer, el mayor regalo de todos. Me obligó a salvarme a mí misma. Me enseñó que mi dignidad era innegociable y que mi valor no residía en mi utilidad para los demás, sino en mi propia esencia. La verdadera riqueza, me di cuenta, no está en una cuenta bancaria o en un testamento. Está en el propósito que encontramos, en la belleza que creamos a partir de nuestras cicatrices y en el amor que cultivamos. Es el único legado que realmente importa y que nadie puede arrebatarnos jamás. Ahora, cada noche, me siento en mi balcón, con una copa de vino, y observo el cielo de Sevilla pintarse de tonos naranjas y morados. Siento la brisa cálida en mi rostro y escucho las risas lejanas de mis nuevos amigos. Estoy en paz. Ya no soy una nota a pie de página en la historia de otra persona. Soy la autora de la mía. Y los capítulos finales, he descubierto, pueden ser los más hermosos de todos. Mi historia no terminó con una traición. Renació a partir de ella, más fuerte, más brillante e infinitamente más valiosa. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más. Historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.